Senadora Daira. Gracias, señor presidente. Primero que todo, agradecerle la solidaridad de los compañeros de esta comisión en este debate. En segundo lugar, creo que se deben precisar algunas cosas. Y qué lástima que el invitado, director de Corvivienda, el señor Julio, a quien cita la revista Dinero, como una de las personas que se reunió con los del cartel de la contratación en Bogotá para negociar lo de interés, lo de vivienda de interés social. Eso es lo que dice la revista. Y también es una lástima que no esté bien informado. Cartagena es una ciudad acostumbrada a anónimos. Y si bien llegó un anónimo a la corte, no es cierto, y se lo aclaro públicamente ante el país, de que no ha habido un paramilitar que me cite a mí. Está bien equivocado. Y en ese sentido, no le acepto a usted, si no da algunas explicaciones suficientemente corroborables, no le acepto que a través de amigos o de infundios diga directamente a los colombianos cosas que no son. Lo invito a que vaya a la corte y pida una certificación. Y que digan si hay alguna persona en particular que me esté haciendo cargos o que haya presentado denuncia contra mí. Eso es bueno dejarlo claro. De manera que antes que dar las explicaciones usted aquí, antes que decirle a esta comisión las razones por las cuales la señora Zoraida Restrepo es la de su confianza y es su asesora en Corvivienda, eso es lo que tiene que explicar. ¿Por qué la señora Zoraida Restrepo está todavía en Corvivienda? ¿Por qué usted en un artículo de prensa considera que es la mejor abogada y abogada de su confianza? Eso sería lo ideal que dijera aquí. Lo ideal que dijera aquí es que va a investigar a fondo para que no queden en la entidad ese tipo de personas truculentas que le apuestan al dinero de los pobres. Lo ideal sería que dijera que en efecto su alcalde se equivocó cuando dijo que iba a colocar a los humildes de San Francisco del estrato 1 y 2 en un estrato 3 y que él se iba a encargar de que no pagaran los servicios por el estrato 3 y por el estrato 1, cuando sabemos que eso no es de disponibilidad de ningún alcalde, de ningún funcionario, sino de planeación nacional. A la gente hay que decirle la verdad. Y le aclaro, es cierto que tengo mi corazón en bienestar familiar. Sí, porque soy defensora de la niñez desvalida, porque soy defensora de las madres comunitarias. Pero usted se equivoca si quiere insinuar en este recinto, mediante interrogantes proclives y afirmaciones infundiosas, se equivoca cuando pretende decir como si yo dirigiera bienestar familiar o tuviera intereses. Si tuviera intereses burocráticos en bienestar familiar, le aclaro, el actual señor que está en bienestar familiar, Jorge Redondo, está desde antes por concurso, antes de ser yo senadora de la República. Eso para su buena información. Eso son cosas diferentes. La persona concursó y yo no era senadora siquiera, y ni siquiera, nunca en la vida tuve un vínculo político o una aspiración política diferente a la que tuve posteriormente en el Senado. De manera que sí le digo, y defiendo bienestar familiar, porque si algo puede decirse de bienestar familiar, es que es una entidad seria, que llega a los estratos 1 y 2 de los cartageneros, así como del estrato 1 y 2 del país, llegan las políticas de bienestar familiar nacional. Y a diferencia de lo que usted está diciendo, yo considero que bienestar familiar en Cartagena y Bolívar es tan seria que el alcalde Campo Elías Terán, pudiendo hacer la política de alimentación escolar del distrito de Cartagena, pudo licitarla, pudo convocarla. Y entonces, ¿cuál fue la razón por la cual acudió a bienestar familiar para sumarse al alimento del país? Pero yo no he venido aquí a terciar con personas que yo no he calumniado, con personas que una revista seria ha señalado
junto con Dionisio Barrios, un exsecretario de despacho del gobierno de Gabriel Antonio García Romero, lo ha señalado acompañante del señor que está aquí. Y no solo eso, también en los mentideros, para decirlo de alguna manera, también se asegura que usted estuvo con el señor Oscar Brieva, que valdría la pena. ¿Por qué razón, si no tenía prácticamente un mes de nombrado y de posesionado, se iba a Miami, dizque a ver un partido de béisbol, como lo narra usted, cuando de verdad debía estar ocupado de cuál era la situación que tenía una empresa como Corvivienda? Y no en cambio irresponsablemente, antes que dar las respuestas que se le han exigido aquí, pretender enlodar mi nombre, cuando usted sabe muy bien que nunca fui política. Fui 30 años ejercitante de la profesión y con orgullo llegué al Senado de la República. Por lo tanto, yo le pido a los delegados de la Procuraduría, le pido a los delegados de la Contraloría, que se haga un seguimiento detallado. Es más, voy a pedir un control excepcional al Senado de la República para que se encargue la Contraloría General de investigar los malos contratos, los amarres indebidos, los procedimientos contra ley que se sucedieron y que todo pinta, como lo dice la revista Dinero, pretendían continuar con el mismo sistema que tenían otros y que hoy son vox populis en la ciudad de Cartagena. Yo le digo, señor presidente, yo postulo aquí la posibilidad de que se cree una comisión en la cual yo me brindo para ser integrante de ella, donde hagamos un serio estudio de cómo va a ser las políticas que resuelvan la situación de los habitantes del barrio de San Francisco, aproximadamente 2.000 personas que hoy se encuentran arrendadas o en albergue, porque aún es la hora que no se le ha solucionado el problema de vivienda real. Y como tal, que se hagan los estudios, que acudamos ante expertos para que nos diga qué es lo fundamental, qué es lo principal como vivienda digna de esos cartageneros pobres, de esos cartageneros que, igual que los desplazados, muchos quedaron sin solución de vivienda, pero también que se investigue, como lo dice esta carta que le pasan al señor director y de la cual no ha dado explicaciones aquí, y que con ella termino este debate. Dice esta carta, dirigida a Mauri Julio López, atendiendo su solicitud verbal, porque además como que no quiere dejar constancia por escrito, sobre el asunto de la referencia, me permito suministrar la siguiente información. La firma Solten Limitada diligenció ante el Gobierno Nacional 2.000 subsidios familiares de vivienda del programa de la referencia, asignándosele 1.004 subsidios correspondientes a la 1, 2 y 3 y 4 etapas del programa de mejoramiento de vivienda denominada Corvivienda Complementaria. Mediante la resolución 529 del 28 de diciembre del 2007, se asignaron 431 subsidios del programa de mejoramiento de vivienda complementaria. Dos etapas corresponden a 18 barrios de la ciudad. La firma Solten Limitada aplicó el subsidio a 300 beneficiarios de esta segunda etapa. El 4 de octubre del 2010, la firma Solten Limitada cede el contrato a la firma constructora CL Limitada, quien se responsabilizó por la terminación de 131 mejoramientos de viviendas pendientes para la segunda etapa y de 196 viviendas de la tercera y 700 viviendas de la cuarta etapa. Aquí yo quiero hacer un análisis. Hubiera valido la pena invitar al constructor del que hablamos acá, del cual tengo una grabación que dice que el señor Oscar Brieva, funcionario del Sanedrín, del cual hace parte el señor,
le dijo que la única manera de que le pagaran era que se diera el contrato. Y el dicho señor se dio y le hicieron mamola en el resto de contratos. Eso no es debido. Y seguimos. Por favor, senadora Dairo. Estoy terminando, me hacen falta 4 párrafos. Perfecto. Mediante la resolución 314 del 5 de abril del 2011, recibió la constructora CLC Limitada la suma de 151.609.600 pesos para la conclusión de 160 mejoramientos de la segunda etapa. De acuerdo a la información suministrada por Confamiliar, el 31 de mayo del 2011, los subsidios de la tercera etapa y cuarta etapa perdieron su vigencia, por lo tanto no pueden ser aplicados a las familias beneficiarias. Ojo, ¿por qué se da el fenómeno? Por la misma entidad. La misma entidad precipitó a que se perdieran esos subsidios. Cabe anotar que después de haberse vencido dichos subsidios, la entidad hace entrega al constructor de unos avances para la etapa 3 y la etapa 4, correspondiente a 500 millones de pesos, resolución 315 del 5 de abril de 2011, estando el señor presidiendo la entidad, el cual fueron entregados el 15, y eso se lo están informando presidiendo el señor, el cual fueron entregados el 15 de abril del 2011, la suma de 100 millones de pesos más, y el día 30 del mismo mes y año 400 millones de pesos. Con la resolución número 1462 del 28 de diciembre del 2011, ya para finalizar la administración anterior, Corvivienda asigna subsidios a 42 familias de las etapas 3 y 4 con la suma por la suma de 500 millones de pesos, moneda corriente, otorgándole a cada beneficiario la suma de 11 millones, ojo, la suma de 11.904.761 pesos con 90 centavos, siendo que el valor del subsidio asignado a cada uno de los beneficiarios por el gobierno nacional en esta etapa corresponde a la suma de 4.987.550 pesos. Resolución 598 del 15 de diciembre del 2008. Yo le pregunto al director de Corvivienda Distrital, ¿por qué no nos da las explicaciones del por qué no haber cobrado los recursos que, no siendo para subsidio, le han sido entregados por el doble de lo que representa cada subsidio nacional? ¿Por qué no nos habla y nos explica eso? Si ya del gobierno actual llevamos 100 días. ¿Por qué razón no ha puesto a su jurídica a que comience a requerir y a demandar la devolución de estos recursos, que si bien fueron entregados a particulares beneficiarios por el doble de lo que no se debía, realmente constituyen un peculado con la entidad, porque la entidad intentó tapar su falta de vencimiento de los subsidios con los recursos de la misma entidad, y aquí no ha pasado nada. Senadora, muchas gracias, señor presidente. Presidente, le quiero decir que para la próxima sesión se conforme una comisión que le haga seguimiento en cuanto a los subsidios y en cuanto a los mejoramientos y en cuanto a las soluciones de vivienda de los miembros de la comunidad de San Francisco en Cartagena, los cuales actualmente están en la calle sin soluciones de vivienda. Muchas gracias. A usted.